Hola, mi nombre es Alejandra Casallas y mi código D6201558. A continuación hablaremos de la historia de la innovación tecnológica, donde la tenemos dividida por revolución energética, transporte, comunicación, electrónica y vida cotidiana. Iniciaremos con revolución energética, donde la base de muchas cosas que se han manejado a lo largo del tiempo y hoy en día es la máquina de vapor. La máquina de vapor fue creada en el año 1764 por James Watt. Esta máquina fue una de las mayores fuerzas impulsadoras de la revolución industrial, siendo una transformadora de energía. ¿Qué tipo de energía? Energía térmica y energía mecánica. Seguimos que en el año 1800, Alessandro Volta fue el creador de la pila eléctrica. El científico inventó la denominada pila de Volta, precursora de la batería eléctrica. Su trabajo resultó crucial para la historia de la ciencia, ya que por primera vez logró que se produjera un flujo estable de electricidad. La pila estaba hecha con discos de plata y zinc, colocados de forma alterna y separados por discos de cartón embebidos en salmuera. ¿Sí? Vemos que Alessandro Volta realizó con éxito la primera demostración del funcionamiento de la primera pila eléctrica, por eso es su creador. Aquí continuamos con el creador de las corrientes eléctricas que se conoce como electricidad hoy en día, que es Michael Faraday. Luego continuamos que en el año 1879 Thomas Alva Edison fue el creador de la bombilla. La bombilla lo que hizo fue reemplazar muchos utensilios y elementos que se utilizaban en la época, como las velas, las lámparas y las chimeneas, aunque se siguen utilizando y se siguieron utilizando, pero la bombilla fue un gran invento. Continuamos que en el año 1859 Edwin Drake fue el que perforó el primer pozo de petróleo. Gracias a este invento, a esta perforación de Drake, esto hizo que desde el siglo XX el despegue del petróleo sirviera para hacer todo tipo de productos que hemos utilizado en todos los tiempos, que son la gasolina, el gas, perfumes, detergentes, insecticidas, plástico, pinturas, sintéticos, infinidad de productos. A finales del siglo XIX se dieron cuenta que las sales de uranio emitían radiaciones. Gracias a esto apareció la radioactividad. Esta radioactividad en lo que ayudó y lo que hizo fue generar grandísimos avances médicos y tecnológicos. En el año 1942, Enrico Fermi fue el creador del primer reactor nuclear, dando inicio a la era nuclear desde ese entonces. ¿Gracias a qué? Gracias a la energía atómica. Esto se manejó durante la Segunda Guerra Mundial. Continuamos con el tema de transporte. En el año 1804 se lanzó la primera locomotora. Esta fue creada por Richard Trevithick. A finales del siglo XIX, John Sterling inventó la bicicleta, al mismo tiempo que Carl Benz inventó el automóvil. Bueno, no lo inventó. Hizo que se lanzara el primer automóvil con motor de gasolina, ya que los automóviles que existían pues se movían con animalitos. Continuamos que en el año 1783, gracias a la máquina de vapor, como lo hablábamos anteriormente, se construyó el primer barco a vapor con ruedas llamado piróscafo. ¿Sí? Antes de ese piróscafo, de ese gran barco que se lanzó, después de tener el transporte marítimo por miles de años, ahí en ese lapso de tiempo se fueron incorporando el tema de los remos, que se trataba de dar una dirección manual a los barcos. Y ahí entró también el tema de los timones, que los timones se utilizaban pues, para dirigir los barcos. ¿Sí? Este piróscafo, como lo podemos ver aquí, este piróscafo logró remontar la corriente de un río. En el año 1885, Isaac Peral creó el submarino, pero no era cualquier submarino. Era un buque de propulsión eléctrica, pero solamente se fue creado para uso de la Armada Española, para temas de guerra. El transporte aéreo tardó un poco en llegar, se demoró más que los otros, pero su desarrollo fue muchísimo más rápido. En el año 1903, los hermanos Wright lanzan el primer vuelo a motor y en el año 1939, Sikorsky lanza su primer helicóptero. Todos estos medios de transporte de los que hemos hablado, ¿con qué se movían? ¿Qué era lo que ayudaba a su posicionamiento y localización? La brújula, lo que todos conocemos como la brújula. Ahorita no es tan común, pero es un elemento de un utensilio que no ha dejado de funcionar, todavía se sigue utilizando para ciertas cosas. Porque queda un poco al lado el tema de la brújula, porque en el año 1993
El GPS fue lanzado. El GPS es el nuevo sistema de posicionamiento global. Es algo que todavía sigue a la vanguardia y cada vez va evolucionando con la tecnología de una forma más rápida. Continuamos que en el año 1996, por Robert Goddard, aparece el cohete. En 1957 se lanzó el primer satélite artificial, todo esto gracias a la Unión Soviética. En la parte de la cosmonáutica, en el año 1969, fue el año en que los 3 primeros hombres llegaron a la Luna. Esta imagen fue tomada del video del material de estudio que utilizamos para la realización de este trabajo. Continuamos con el tema de la comunicación. Sí, la comunicación fue la forma de facilitar con el comercio de ir acortando distancias. Digamos que el primer gran invento en temas de comunicación fue el papel, comenzó en Egipto como el papiro. Después de un tiempo fue lanzado como el pergamino. Después de mucho tiempo, dicho papiro y dicho pergamino llegó a China, donde China lo mejoró y ahí fue donde lanzó realmente el papel. Así de esta forma, muchísimo tiempo después, el papel llegó a Europa, donde en Europa sí provocó gran impacto y generó una gran demanda en la venta de libros gracias al papel. Seguimos que a mediados del siglo XV, la imprenta fue creada por el inventor alemán Gutenberg. ¿Sí? En el siglo XVII, por medio de corantos, ¿qué eran los corantos? Los corantos eran unas hojas informativas, ¿sí? Pues que daban información de todo tipo. Así siguió durante el siglo XVII hasta que llegó el periódico y las revistas, que fueron el siguiente medio pues, de información para todas las personas. Aquí continúa que en el año 1837 se lanzó el telégrafo en Gran Bretaña. Esto se lanzó por Wheatstone y Cook, ¿sí? Unos científicos. En el año 1838, por Samuel Morse, se creó el alfabeto Morse en Estados Unidos. ¿Qué es el alfabeto Morse? Es un sistema de presentación de letras y números mediante señales. Gracias a estos dos grandes inventos, que fue el alfabeto Morse y el telégrafo, fue que se hizo el desarrollo y se derivó el fax. Gracias a esas dos grandes personas, bueno, tres, se creó el fax. Aquí continuamos que en el año 1816 en Francia apareció la primera imagen en negativo, ¿sí? La primera imagen fotográfica. En el año 1876 se patentó el teléfono por Alexander Graham, donde el creador, el inventor real, por eso se dice se patentó, fue Anthony Meucci. En el año 1877, Thomas Alva Edison, que ya hablamos de él anteriormente, inventó el fonógrafo. Aquí fue donde él grabó su voz por primera vez y se le dio inicio al registro de sonido. En el año 1888, Heinrich Rudolf, gracias al tema de las ondas electromagnéticas, él sentó las bases técnicas para que saliera adelante este gran invento y este gran proyecto que era la radio. En el año 1901, por el ingeniero Guglielmo Marconi, gracias a él se hizo la primera retransmisión a través de ondas. El iconoscopio y el cinescopio, que aquí están, este es el iconoscopio y este es el cinescopio, aquí se ve la forma como funcionaban. Gracias a estos dos elementos y gracias a estas dos creaciones, John Logie transmitió imágenes en movimiento en esa época. Y así fue como en el año 1926 nació la televisión, uno de los grandes inventos que hemos manejado a lo largo de nuestra historia, que ha ido evolucionando y seguirá evolucionando hasta, no sé. En el año 1993, gracias al super avance de los ordenadores, gracias a todas estas personas que han venido ayudándonos con ondas, con energía, con pilas, bueno, con infinidad de cosas, apareció la Internet. Es una de los inventos más buenos que ha tenido la historia. ¿Qué es la Internet? La Internet es una red que conecta a otras redes y dispositivos para compartir información. Esto lo hace por medios de páginas, sitios y softwares. Su popularidad se ha hecho cada vez mayor por la capacidad de almacenar en un mismo lugar
información de todo tipo y para diferente público. En Internet podemos encontrar información de música, arte, cultura, medicina, literatura, política, ingeniería y mucho más, por medio de texto, audio, video, música e imágenes. Internet nos permite informarnos, aprender y divertirnos. Hasta ahí nos llega pues la era de comunicación. Continuamos con la era electrónica. En la era electrónica vemos que en el año 1941 Konrad Zuse inventó la computadora. La computadora fue la primer máquina programable y automática de los tiempos. Luego, en ese mismo tiempo, IBM, la industria IBM, inventa la primer máquina a nivel industrial. En cuanto a computadoras también, o sea, la regeneró, la arregló. En el año 1956 se creó el primer video. En el año 1960, Maiman inventó el láser. ¿Sí? Este y todas sus aplicaciones han sido utilizadas y se seguirán utilizando en todos los sectores desde ese entonces. En el año 1971, Jack Clair creó el chip, que es era un almacenamiento de información. Aquí está, y el microchip. Esta imagen fue tomada también del material de estudio. En el año 1976 salió el ordenador personal. Junto a él también se inventó el disquete por Alan Sugar, que era un medio de almacenamiento. Hasta que a finales de los años 90, Philips y Sony, las marcas Philips y Sony, inventaron un formato de almacenamiento óptico llamado DVD, que lo utilizamos durante mucho tiempo. Después de haber utilizado el disquete, de haber utilizado el DVD y el CD, que aún lo seguimos utilizando en la actualidad para muchas cosas, llegó en el año 1998, nuevamente la industria IBM creó la memoria USB, que es lo más utilizado en la actualidad. O sea, ya el CD lo utilizamos para ciertas cosas, pero en cuanto a información utilizamos las USBs. Vamos con la vida cotidiana. Bueno, en la vida cotidiana, que es lo que manejamos cada día, como lo hemos hablado anteriormente con el tema del petróleo, que nos ha ayudado en muchísimos aspectos, vemos que en el año 1769 lo que se inventó fue la olla express por Dennis Papin. Luego, viendo la gran necesidad de la conservación de alimentos que habían en cada uno de los hogares, en el año 1748 William Cullen inventó el primer frigorífico, que era para la conservación de los alimentos. Luego continuamos que en el año 1829 se inventó la máquina de coser por un sastre francés. En 1885, gracias a Christopher Solz, se inventó la máquina de escribir. Aquí vemos esta imagen claramente donde la primera máquina de escribir y pues a Christopher. En el año 1901, viendo las necesidades que generaba cada uno de los hogares, se inventó la aspiradora y la lavadora. Luego aquí vemos que ya en el siglo XX llegó la era y la industria de la papelería y la oficina, donde empezó a crearse infinidad de cosas como clips, esferos, grapadoras, correctores, bueno, infinidad de cosas que se siguen utilizando aún, y donde se causó el invento electrónico que más impacto ha tenido y que ya sin él básicamente no podríamos vivir, que es el ordenador portátil. Aquí vemos que este es el primer ordenador portátil que se inventaron. Eso fue eso fue para el siglo XX. Y vemos que en las finales, en el año 1946, Spencer creó el microondas. Y es así como vemos en este corto resumen todo el tema y el avance de la historia de la innovación tecnológica.